podemos confiar en Dios, no podemos adorar a Dios sin que conozcamos a Dios como está en las Escrituras. Para eso, quisiera que empezáramos a abrir antes de cantar y exaltar su nombre, la palabra de Dios. Está en Jeremías 9. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Es así, dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni en el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, para que estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero que ustedes hoy canten conmigo a ese Dios perfecto, hermoso, el cual, como lo hemos leído, de Él es la misericordia, la justicia en esta tierra. Entonces, para el hombre que es tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel. Himno 19, tesoro incomparable. Cantemos, hermanos, el himno 19, tesoro incomparable. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón. Ya sé que por redimirme sufriste la pasión. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor, sol puro de justicia y fiel consolador. Pues sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo esto es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada
y allí mi patria está. A donde Cristo habita, con ansias quiero ir. En sempiterno gozo deseo en él vivir. Amén. Vemos esa verdad como lo hemos leído. Que no se alabe el sabio ni el rico. No se alabe el valiente de su valentía, sino que se alabe ¿quién? El que en él mismo nace la riqueza y emana la salvación. Por eso dice ahí, en el mundo de falacias, en este mundo de mentiras, no pertenezco ya. El cielo es mi morada y allí mi patria está. Que ese sea nuestro gozo y nuestra esperanza, hermanos. Buscar eternamente ser verdaderos adoradores. Por eso estamos estudiando que la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en verdad y en espíritu. Entonces, como lo habíamos leído, el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser de clara comprensión mental de sus atributos y de la revelación de las Sagradas Escrituras, hermanos. Entonces, quiero que tú vayas esta noche a Oseas. Vamos a ver a Oseas. Y algo que tú puedes entender, realmente si quieres buscar los atributos de Dios, los tienes que buscar ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, porque ahí fue revelado los atributos de Dios. Y en el Nuevo Testamento es revelado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para conocer y poder expresar claramente quién es Dios, están en todo el Antiguo Testamento. Vea lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 3. Oseas 6, capítulo 3, versículo 3, perdón. Conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ven, que ese sea nuestro deseo, perseguir como que fuéramos el alba, correr a nuestro Señor Jesucristo para poder conocerle. Y quisiera entonar ese versículo, ese canto precioso que dice en la vergonzosa cruz. Padeció mi Jesús por la sangre que vertió, mis pecados él expió. Porque el versículo 2 nos dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Solo la preciosa sangre de Jesús nos puede hacer vivir. Y cuando tú conoces esa hermosura, ¿qué haces? Persigues como el alma. Después de su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana hacia la tierra. El experimentar, el entender que Cristo en la cruz fue expiado mis pecados, tú persigues como adorador a ese amante eterno que nos amó. Cantemos, hermanos, en la vergonzosa cruz, himno número 42, en la vergonzosa cruz. Oseas 6, versículo 3, y luego leí el 2. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió, mis pecados él expió, lavará de todo mal. Esa rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. Si fue por mí,
fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, qué inmenso amor, reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo en alma tuyo soy. Mientras permanezco aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, y a seguirle pronto estoy, al bendito Redentor serviré con fiel amor. Si mi alma yo a su dar, mi corazón su altar, vida emana paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Amén. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando, hermanos, cuando ella se rinde a Dios. Amén. Por eso conocemos. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Y en la estrofa 3 dice, y yo de Cristo solo soy. Amén. Y solo el alma va a conocer a Dios cuando realmente se rinde a Dios. Vean lo que dice, quiero que ustedes vean, Juan. Vamos a Juan, así podemos cantar uno más. Juan 7:17. 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si ya hablo por mi propia, hablo por mi propia cuenta. Entonces, conocer la voluntad de Dios es conocer su doctrina. Por eso nosotros, hermanos, cantamos a nuestro Señor Jesucristo. Quieran cantar. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica cada cual, que se sumerge en él, que purifica cada cual, se sumerge en él. Amén. Por eso es importante conocer la doctrina de Dios, porque eso nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Cantemos. Himno 55. Hay un precioso manantial. Himno 55. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que
que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder, de gozo en el salzar, me gozo en el salzar, me gozo en el salzar la gloria de su gran poder, me gozo en el alzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lava por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Entonces, hermanos, vemos cómo la doctrina nos lleva a la exaltación de Dios, y es importante conocer los atributos de Dios, ya que es el carácter de Dios que nosotros cantamos y alabamos su nombre. Hermanos, cuando la adoración es equivocada, realmente vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Y deseo en esta noche tocar ese tema, cuando la adoración es equivocada. Ese va a ser el punto central en esta noche y nada más el tema. Me esforzaré de avanzar rápido. Vean, quiero que ustedes empiecen a ver. Cuando el pueblo de Israel se volvió idólatra y aborreció y hizo un becerro, de oro, Dios apaciguó su justicia a cada reacción inicial de su misericordia, el cual hubiera sido destruida toda la nación. Pero apenas destruyó a ¿cuántos, hermanos? A unos miles. Esta situación ilustra de forma gráfica cómo se siente Dios frente a una adoración falsa. ¿Cómo se siente Dios frente a una adoración falsa? Yo quiero que ustedes vayan en esta noche, principalmente, empecemos con Levítico y vamos a ver varias historias para que sean bien explícitas y podamos nosotros entender. Vean lo que dice Levítico 10 y empecemos en el 1. Levítico 10, versículo número 1. Y aquí estamos hablando del pecado de Nadab y Abiud, ¿no? Debemos de entender primero quiénes eran ellos. Ellos eran levitas. Los únicos que podían adorar y para servir el pueblo de Dios eran los levitas, los varones levitas. El sacerdocio salía de los levitas. Y Nadab y Abiud, ¿quién eran? Los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces, si eran los hijos de Aarón y de los levitas, ellos se habían preparado toda la vida para hacer eso, porque habían sido diseñados por la voluntad de Dios que ellos debían de adorar a través del pueblo de Dios. Ellos eran los sacerdotes. Entonces,
desde su infancia, desde su juventud, ¿qué hacían los levitas? Como varones, se preparaban para el servicio y la adoración en el pueblo de Israel. Se preparaban como sacerdotes. Y se habían preparado de forma entera en el sacerdocio. Y iban a ser ordenados. Y vean lo que pasó en ese ordenamiento. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y lo pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, vea, fuego extraño que él nunca les había mandado. Versículo número 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Estos dos chicos se habían preparado. Habían tomado cursos, habían tomado formas para la adoración. ¿Y qué había sucedido con ellos dos? Tomaron fuego extraño. No siguieron la liturgia ni la forma que Dios había determinado en su pueblo para la adoración. Entonces, ¿qué sucede? Dios los quema. E incluso tú sabes que ese fuego tenía que ser específico según Éxodo 30, versículo 9. Vamos a Éxodo 30, versículo 9. Y vean. No ofrecerás sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Era prohibido totalmente hacer una adoración no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vemos nosotros que ese principio también aún se marca en nuestro presente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús que le dice a la Samaritada, la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán ¿cómo? En verdad y en espíritu. Entonces, seguimos viendo lo que Dios demarcó desde un principio. Lo que Dios marcó del Antiguo Testamento lo va a marcar hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel e inmutable. Dios no puede cambiar del antiguo al nuevo. Eso es imposible. Dios mantiene su forma de adoración. Entonces, vemos que ellos no hicieron lo que estaba prescrito para los sacerdotes cuando se dirigieron al pueblo de la nación. Actuaron entonces ¿de qué manera, hermanos? Independientemente. Actuaron conforme ellos quisieron y creyeron que era correcto. Actuaron rebelándose entonces ¿contra quién? Contra lo que Dios había prescrito. Quiere decir que se rebelaron contra su palabra. Eso es lo que ellos hicieron. Se rebelaron contra la palabra de Dios. La adoración entonces debe ser apropiada. Dios incluso mató a estos ambos instantáneamente porque no fueron obedientes. Fue un día triste en ese momento porque todos esperaban la forma en que ellos iban a entrar. Realmente era lo que ellos iban a hacer para iniciar su servicio a Dios. Y realmente lo que sucedió ahí fue una tragedia absoluta. Fue una tragedia absoluta. ¿Por qué? Porque estos dos chicos agarraron fuego extraño. Se perdieron, se distrajeron. Y en otros versículos leemos que realmente ellos estaban bolos, ellos estaban borrachos. Entonces los niños estaban celebrando que iban a ser sacerdotes, pero se pasaron de copas. Y el primer fuego que encontraron lo agarraron y lo pusieron ahí. Este incienso vamos a poner. Y eso fue una actitud que Dios aborreció. Hermanos, igualmente vemos nosotros varias formas, varios métodos que varios hombres hicieron cuando la adoración es equívoca y no se respeta la palabra de Dios. Y Dios se enoja. Vean lo que pasó con el rey Saúl. Vemos una culpa similar. Quiero que ustedes vayan con el rey Saúl. Vean lo que dice 1 Samuel. Otro acto de adoración que no fue agradable para Dios. 1 Samuel 13, versículo 8 al 14. 1 Samuel 13, de versículo 8 al 14. Y vean, en el 8, ¿qué sucedió aquí? Primero, para que entremos un poco en contexto. Saúl iba a la guerra, iba a pelear contra los filisteos. Siempre había un término ahí que cada vez que ellos iban a pelear, ¿qué tenían que haber? Iba a haber un holocausto, un sacrificio para que Dios bendijera esa guerra. Y en ese momento no estaba ahí el sacerdote. Y vean lo que pasó en el 8. Él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel
que había dicho, pero Samuel no venía de Gilgal, y el pueblo se le desertaba, y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz y ofrenda de holocausto. Muy bien, Saúl no era parte del pueblo levita. Y cuando ellos vieron que se estaba desertando el pueblo, cuando el pueblo se estaba desesperando, ¿qué hace Saúl? Toma una acción que él no debía de haber tomado. Muy bien, ¿qué pecado vemos ahí, hermanos? Pragmatismo. Ay, porque no hay quien toque, que toque cualquiera. Porque no hay quien cante, que haga cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que sacar el servicio. No. Eso no es así. Esto es la Biblia y eso es lo que sucedió. Como no había sacerdote, Saúl dijo, hay que hacer holocausto. Hay que hacerlo y hay que sacar esto. La gente se está desesperando. Entonces sigamos viendo. Y cuando él acabó la ofrenda del holocausto, de aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Vean cómo Saúl era descarado, ¿no? Hace algo y después sale así. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sale Samuel y dijo, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Le dijo ahora, descenderá los filisteos contra mí en Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Vean la excusa del rey. Vean la excusa ahí. Dice que ya venía el pueblo de Dios, del pueblo de Gilgal, a devorarlo y que él se esforzó. ¿Qué quiere decir con que se esforzó? Lo hizo de buena manera, no lo hizo con mala intención. Entonces, no importa si tú tienes buenas intenciones, importa lo que Dios demanda. Podemos hacer cosas con buenas intenciones aquí, pero si no está conforme a la voluntad de Dios, para Dios no es justo ni santo. Entonces, vean, ahora dijo, descendió. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos, dice Jehová hubiera confirmado en su reino. Si él que hubiera obedecido, hubiera guardado, ¿qué cosa? En el versículo 13 está la clave, el mandamiento de Jehová su Dios. Entonces, hermanos, nosotros no venimos a inventar cómo podemos adorar a Dios. Nosotros venimos a adorar según a quién, a lo que Dios demanda, a lo que Dios dice, a lo que Dios forma. Como lo vimos la última vez, ¿no, hermanos? ¿Quién es el que hace la fórmula del perfume? Jehová. E incluso pone en esa fórmula realmente cómo debe de adorarse, cómo debe de servirse a Jehová. ¿Según a quién? Al artista del perfumador, según a lo que el perfumador quiso. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo esa reacción de Saúl. ¿Por qué? Porque no había quien. No, hermanos, no es porque no haya quien. La adoración y llevar al pueblo a adoración tiene que ser una persona que tenga el don de adoración, el que tenga la capacidad para dirigir al pueblo de Dios, el que tenga realmente esa habilidad según a la gracia. Entonces, no es el que canta mejor, no es el que toca mejor, no es el que lee mejor. ¿Quién es? Él es el incapaz. Acuérdense que Dios que busca de nosotros al inútil, al que no tiene la capacidad. ¿Y quién da la capacidad y el don? Dios. Dios tiene que dar la capacidad y el don para dirigir. Entonces vemos nosotros ahí el pecado de ¿qué? De acelerar las cosas porque no hay quien. No, paciencia. Esto es la iglesia de Dios. Aquellos que están viniendo a escuchar de quién es Jesucristo, y Jesucristo se pone en medio de nosotros, como dice Apocalipsis. Jesucristo está evaluando nuestros corazones. Jesucristo está evaluando nuestra forma de orar. Jesucristo está evaluando cómo estamos actuando realmente.
Él va a examinarnos, nos va a corregir y nos va a instruir según a su justicia. Entonces, hermanos, esta es la iglesia de Dios. No es la iglesia como lo dijimos la última vez, ¿no? De fulano de tal, de sutano de tal. No. Esos son conceptos humanos. La iglesia de Dios es la iglesia universal, local, individual. Es la que Él salvó según a su justicia, según a su amor y a su compasión. Entonces, estamos aprendiendo realmente que nosotros no debemos de actuar de manera independiente según a la revelación de Dios. Debemos de actuar ¿qué? De forma dependiente a la revelación de Dios. Esa es la razón que nosotros debemos. Entonces vemos nosotros que Saúl decidió usurpar el papel de sacerdote. El papel de sacerdote. Se paró en ese momento a adorar y ordenó a Dios para finalizar ese costo del trono. Y eso le costó allí a Saúl el mismo trono. Entonces, hermanos, debemos de tomar esa seriedad. Quisiera ir también a 1 Samuel, en un capítulo después del 15. Quiero que ustedes se recuerden de esto y vean lo que dice el capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 22. Es otra historia que debemos de ver. Y si Samuel dijo, se complace Jehová de tantos de los holocaustos y víctimas como esto, se obedezca la palabra de Jehová, ciertamente Él obedecerá mejor que los sacrificios y Él prestará atención a la grosura de los carneros. ¿Qué vemos nosotros? ¿En qué se complace Jehová, hermanos? ¿En holocaustos? ¿En víctimas? No, ciertamente en obedecer. Ahí está, en la mitad del versículo. Dios se complace en que nosotros obedezcamos y eso es más grandioso que un sacrificio. Eso es más glorioso que un sacrificio. La palabra de Dios debemos nosotros de obedecerla. Eso debemos de apropiarnos, más que sistemas de adoración, más que litúrgicas, más que misticismos, más que formas de experimentar otras adoraciones. No, hermanos. Dios no ama la experiencia de alguien. Dios ama la obediencia de alguien. ¿A quién? A cómo adorar. Y en esos versículos nosotros vimos cómo Samuel fue reprendido a que él había hecho la adoración. Y vean lo que dice Reyes, capítulo 13. Empecemos del 1 hacia adelante. Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes 13, del 1 en adelante. Y vean lo que dice Primera de Reyes. Primero tenemos que entender y recordarnos de algo. El pueblo de Dios fue dividido en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue dividido en 10 tribus. El otro reino del sur estuvieron las 2 otras tribus. El reino del norte fue dirigido por Jeroboam. El reino del sur fue dirigido por Roboam. Y vemos nosotros y empezamos a ver ahí la historia en adelante. Y quiero que ustedes vean qué sucedió en esa historia. En el reino del sur, ¿dónde estaba? Estaba la tierra de Judá. En la tierra de Judá era donde estaba haciendo los holocaustos. Pero el reino del norte, Jeroboam no quería que se pasara una tribu a la otra tribu, que no se cruzaran, que no tuvieran relación como tal. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hizo Jeroboam? Vean lo que hizo Jeroboam. Aquel clavó contra el altar, por la palabra de Jehová, dijo, altar, altar. Ese es un profeta. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David naciera un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos y quemarán sobre ti incienso y sobre ti quemará hueso de hombre. Muy bien, hermanos, ¿qué había sucedido? Como Jeroboam había hecho un altar, había hecho todo igual que a la tribu de Judá. Un altar había hecho. Pero acuérdense que en la tribu de Judá, ¿qué estaba, hermanos? La tribu de los levitas. Entonces él no tenía sacerdotes. Y él vino, Jeroboam dijo, no importa, vamos a adorar a estos, que sean también sacerdotes, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el mismo sacrificio, vamos a cumplir los mismos días, vamos a leer la misma liturgia y vamos a hacer lo mismo.
Literalmente vamos a hacer lo mismo. Pero vea, llega un profeta. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no tenían profetas. Habían imitado totalmente, pero no existían profetas. Entonces solo habían profetas en la tribu de Judá y él llega y dice, palabra de Jehová, altar, altar, ha dicho Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Llegó a declarar y llegó a decir, Jehová ha dicho que va a haber huesos en ese altar. Y para los judíos, tocar un muerto era inmundicia. Entonces, ¿qué estaba declarando ese altar? Si iba a haber huesos ahí inmundos de un ser humano, estaba maldiciendo ese altar, porque ese altar no era conforme a la palabra de Dios, no era conforme a lo que él había dicho. Y vea, eso lo vemos ahí, lugares altos quemará sobre ti incienso y sobre ti quemará hueso de hombre. Entonces estaba maldiciendo el altar que había hecho Jeroboam. Y aquel mismo día, vean el versículo 3, dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que da sobre él, esta será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndele. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no lo pudo enderezar. Entonces, ¿qué había sucedido? Esto fue una señal, hermanos, para decir, ¿y tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¿Qué autoridad traes? Entonces Dios permitió eso, que cuando él diga, atrápenlo, la mano le había secado y se había caído, se había quedado sin fuerza. Realmente lo que había pasado era, le había dejado la conectividad neural a la mano y se había puesto un huesito y había perdido fuerza. Él ya no podía. Había perdido toda esa hemiplegia totalmente en el brazo y él ya no tenía esa fuerza. Eso es lo que había pasado. ¿Pero por qué lo hizo? Como señal de que Dios había hablado. Que no era una broma, que no era algo ridículo, que realmente estaba maldiciendo Dios ese altar, que no era conforme a la voluntad de Dios. Y vean la promesa. El altar se rompió y se derramó la ceniza sobre el altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros vemos ahí realmente cómo Dios había visto mal eso. No hay que inventar actividades de adoración. No hay que revolucionar. Nosotros no somos revolucionarios. Nosotros regresamos a la forma, a la palabra, a la forma que Dios determinó cómo debemos de adorar. No importa el estilo de religión o el estilo de forma que tú crees. Eso no importa. E incluso quiero que ustedes sigan viendo. Entonces respondió el rey y dijo el varón, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como que era antes. El rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a mi casa y comerás y yo te daré un presente. Vean lo que sucedió ahí. Definitivamente un joven era allí, era una persona nueva e incluso hubiera sido un honor, ¿no? Estar en la casa del rey. E incluso se había arrepentido Jeroboam. Él dice, no, dile a Dios que me perdone y que me sane nuevamente y ven a mi casa. Pero vean, el varón de Dios dijo al rey, aunque me diere la mitad de tu casa, no iré contigo. Comieres pan ni bebieres agua en este lugar, porque así me esté ordenado por la palabra de Dios diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Entonces, hermanos, literalmente Dios le había declarado qué tenía que hacer y el joven lo cumpla. Realmente le dice, no, yo no voy a comer agua ni pan porque eso ya me había hecho Dios y ni voy a regresar por el mismo lado, entonces por lo cual me voy a ir para el otro lado, porque si él venía de allá, del norte, había que atravesar el castillo o donde estaba el rey, entonces ya no podía regresar del mismo lado y no hace esa concesión, pero sigan viendo. Regresó pues por el otro camino y no volvió por el camino por donde había venido de Betel. Moraba entonces Betel un viejo profeta, cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día de Betel. Le contaron también de su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo,
¿Qué camino se fue? Sus hijos le mostraron en el camino por donde habían regresado, y el varón de Dios había venido de Judá. ¿Qué estamos viendo? Aquí había un profeta. Hermanos, incluso ese profeta no fue diseñado y no fue creado para decirle al rey Jehoram que lo iba a maldecir. Sabemos que era un profeta verdadero de Judá, pero no tenían incluso ni la autoridad para haber hecho lo que hizo el otro profeta. Entonces, veamos, fue influenciado el profeta joven por el profeta viejo, porque ahí lo vemos. Dice, y un viejo profeta, o sea, tenía más madurez, era un profeta ya de años, de honor, que realmente nosotros normalmente respetamos a alguien así, ¿no? Entonces, y le dijo a sus hijos, ensillad el asno. Y ellos ensillaron el asno, y él montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Definitivamente aquí estamos viendo que el joven ya estaba cansado, él estaba esperando un tiempo, él estaba tomando un descanso para seguir caminando, y definitivamente él va a tener hambre, definitivamente él iba a tener sed, esos caminos serán largos, y vemos nosotros ahí la historia. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no volveré contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Volvemos a ver, parecía disco rayado, ¿no, hermanos? Repetía lo mismo, repetía lo mismo, repetía lo mismo, pero esto nos enfoca en ¿qué? En que él tenía que cumplir algo según a la voluntad de Dios, porque tenemos que ver lo que está pasando en la historia, porque palabra de Dios me ha dicho, no comas pan ni bebas agua, ahí ni regresarás por el camino donde fueses. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y vean, ahí está la mentira. Y un ángel me había hablado por la palabra de Jehová diciendo, este ángel más que un ángel era un ángel caído. Eso es lo que estamos viendo. Era un ángel caído, un ángel de los que dicen en el Nuevo Testamento que si un ángel te hablase, no es el evangelio de Dios. Que niegues ese, porque el evangelio de Dios solo viene a través de ¿quién? De la palabra de Jehová. Por eso estamos resaltando de lo que él repetía. ¿Por qué? Porque era la palabra de Jehová que tenía que cumplir. Y por eso lo vemos que lo repite como disco rayado. ¿Por qué? Porque ahí donde cae la trampa, un ángel. Él tenía que haber detectado eso. No. A ti te dijo un ángel, a mi hijo Dios. Y vemos nosotros incluso la adoración de los ángeles en la Biblia. Cuando los hombres intentan adorar, ellos que dicen, no, levántate, le dice a Juan, no me adores, porque soy un siervo igual que tú. Cuando las mujeres entran y ven al ángel y se postran, no, levántanse. Y les anuncian que el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, hermanos, la adoración de ángeles entonces no es la experiencia de alguien, no es la experiencia de otros seres, es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está marcando aquí. Entonces volvió con él y caminó y comió, pan en su casa y bebió. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo el joven? Quebrantó el mandamiento. Lo que estaba va a repetir, Entonces, hermanos, para seguir avanzando, quiero que ustedes avancen al 29 y vean lo que sucedió, vean lo que pasó. Fue comido él por un leopardo. Permítanme, Jeroboam viendo años de nada. Y los demás de Robán hizo y escrito, Crónicas de Reyes de Judá y la guerra de Rehoboam, Más adelante, ahí está. Y fue comido por un leopardo. Y vean, el buey donde él regresa, el asno donde él regresa, ¿qué está sucediendo ahí? Primero, el leopardo se lo comió, pero no lo comió completo. Lo que realmente dice ahí es que lo mató. Y luego hay una escena rara. Está el leopardo y el burro a la par de él. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no se lo comió el leopardo? No se lo comió por hambre. No. Hubo una manifestación de juicio. ¿Por qué? Porque el joven no cumplió la palabra de Dios. No obedeció la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no importa la presencia de alguien más. No importa realmente el estilo de alguien. No importa que alguien nos venga a decir, yo tengo un mejor estilo, una mejor forma. No importa, hermanos. Lo que importa es lo que Dios ha declarado en su justicia y en la forma que nosotros debemos de adorar. Realmente esta historia
Si ustedes quieren ver y terminar cómo termina Jeroboam, eso está en 2 Reyes 23. Ahí está toda la historia de cómo termina Jeroboam. Jeroboam termina como lo había dicho el profeta. ¿Y por qué termina así? Porque Jeroboam había hecho su propio altar, había imitado como Dios. ¿Y que había? Fabricado un Dios según a qué? A su imagen y su justicia. Habían fabricado su Dios según a su mente, según a lo que él creía. Y Dios no quiere que tú fabriques un Dios a qué? A tu imagen, a lo que yo pienso. Es que yo creo que esto debería. No, eso es lo que tú crees. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué demanda Dios de esto? Entonces, hermanos, estamos viendo que realmente Dios demanda su forma de oración. No debemos nosotros de presentar una adoración incorrecta. Incluso, quiero que ustedes vayan a la historia de Uz, ahí en 2 de Samuel. Vean lo que dice 2 de Samuel. ¿Y qué sucedió con Uz? ¿Se acuerdan de Uz? Famoso Uz. En el capítulo número 6. Versículos 6 y 7 en adelante, para avanzar un poquito, quiero que ustedes se recuerden lo que aconteció con Uz. ¿Qué pasó con Uz? Bueno, Uz llevaban la carroza del arca del pacto, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo debe ser trasladada la carroza del arca del pacto? Bueno, todo eso está en Números, capítulo 4, del 1 al 15. Cómo deben de llevar la carroza y cómo debían de llevar el arca de pacto. Primero, tenían que meter unos palos, tenían realmente unos cilindros, unos ganchos, unas cosas aquí alrededor. Ellos metían un palo. Los levitas, que eran los sacerdotes, tenían que agarrar los palos, pero jamás tenían que tocar el arca, porque si no se iban a morir. Entonces metían los palos, para eso en los pelos. Luego ponían varios hombres y lo cargaban a los hombros y ahí avanzaban. Esa era la manera en que Dios había dejado. En que Dios había dejado realmente cómo deberían de llevar el arca. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Aquí David inventa una forma mejor. Le dije, vamos a servir a Dios de mejor manera. ¿Y de qué mejor manera? Él construyó un carro. Entonces, para construir un carro, ¿qué tuvo que hacer? Hacer tablones, hacer unas llantas, meter el arca, levantarla con tablones y que avanzara con bueyes. Pero no era la forma que Dios había dejado. Y David ahí se inventa esa forma. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? En ese momento, si Uz hubiera llenado y se hubiera llenado de la palabra de Dios, ¿usted cree que hubiera muerto Uz? No, porque ¿qué decían que había que hacer según a los normamientos de Dios en Números? Que los levitas tenían que meter un palo y tenían que levantarlo y llevarlo. Y Uz, definitivamente, tal vez con una buena intención, no quería que se cayera el arca, porque el arca, como empezó a tambalearse, se iba a caer y él iba a sostener. ¿Qué sucedió, hermanos? En ese momento se iba a caer y Uz toca el arca. Si Uz hubiera controlado sus emociones primero, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido lleno del conocimiento de la palabra de Dios, se hubiera detenido y hubiera, no, que se caiga. Y Dios, incluso si usted analiza, ¿qué preferiría? Que se cayera y que el polvo tocara el arca, pero no un hombre inmundo. Porque el barro, ¿qué hace? La tierra, ¿qué hace, hermanos? Lo que Dios manda. Llueve, se vuelve barro, se seca y se vuelve a levantar. Y no hace nada más. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Ese es el punto, hermanos. Nosotros, que estamos más conscientes, que somos coherentes, que tenemos una lógica, somos más inmundos que el mismo polvo. Porque el polvo, a pesar que está en condenación, sigue haciendo por los siglos de los siglos lo mismo y no se pone en rebelía ni en contra de la voluntad de Dios. Lo que fue creada la tierra, ¿para qué fue creada la tierra si usted va en Génesis, antes de la maldición? Para multiplicar y para producir. Y ella lo hace todo el tiempo. De la misma manera, puede pasar todos los ciclos, todos los años, todas las generaciones que ha hecho lo mismo.
y en condenación. Y el hombre, jamás. Han pasado generaciones y generaciones y no ha hecho lo que Dios ha mandado. Se ha vuelto rebelde, no ha sido un verdadero adorador. Ha negado la adoración y ha creado su propia adoración, su forma, su estilo, su forma de adorar. Hermanos, entonces, ¿qué estamos viendo? Debemos nosotros realmente entender que Dios ha determinado cómo adorar, qué adorar. Y por eso estamos nosotros estudiando en esta noche una adoración equivocada. ¿Y cuándo inicia una adoración equivocada? Cuando yo creo que tengo la capacidad de cómo adorar a Dios. Tengo el mejor estilo, tengo el mejor ritmo, tengo las mejores canciones. No. Tú no tienes las mejores canciones. Tú no tienes el mejor estilo. Tú no tienes la capacidad de orar. Dios lo ha dejado y lo ha determinado según a su voluntad, a sus deseos. Entonces, hermanos, desobedecer el método divino que Dios ha ordenado, eso trae castigos y consecuencias de maneras grandes. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que entender? Debemos de conocer la palabra de Dios. Dios no aceptará la adoración que se aparta de su modelo. Alguien podría insistir en cualquier tipo de adoración sincera, es aceptable para Dios, pero eso no es verdad, hermanos. La Biblia nos enseña claramente que aquellos que ofrecen adoración a su manera son inaceptables ante Dios, a pesar de sus buenas intenciones. No importa cuán pura pueda ser su motivación o cuán sincera pueda ser, realmente no son deseos conforme a la voluntad de Dios. Si no adoramos a Dios de acuerdo a su voluntad, Él no nos bendecirá. Entonces ese es el punto, hermanos. Nosotros debemos de entender, debemos de comprender que la bendición está en Dios. Como lo vimos en la historia de Saúl, ¿no? Cuando da esa adoración de repente, cuando da esa adoración pronta. Y quiero que ustedes vayan y quiero que vean que esa adoración, cómo la recibe Dios, e incluso vean la maldición. Quiero en 1 Samuel 15 y quiero que lleguen al 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Eso lo leímos al principio, pero vean el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te desechará para que no seas rey. Hermanos, lo que habíamos visto antes, que Saúl se había acelerado para dar la adoración. Vean cómo es esa adoración que no es conforme a la voluntad de Dios. Es como a ídolos, idólatras, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Vaya, mejor entonces saben a quién adorar. A un adivino, a un brujo. Es preferible que si no lo van a hacer en base a la palabra de Dios, vayan a adorar al brujo, a San Simón, allá, a Tolomán, ahí van a adorar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces vean cómo ve el pecado de una adoración falsa, de una adoración incorrecta, hermanos. Es como ir a la adivinación, es como ir a la revelación, es como ir a los ídolos. Muy bien, hermanos. ¿Y quién está atrás de los ídolos? Demonios. Entonces, si nuestra adoración no es conforme a la palabra de Dios, es a demonios. No hay otro lado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de adorar a Dios sin orgullo, sin apariencias. Eso es lo que nos dice aquí en el versículo 11 de ese mismo capítulo. Quiero que ustedes lean. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué había dicho ahí? Me pesa, me arrepiento realmente haberte puesto. Realmente me entristezco haberte puesto ahí. Entonces, hermanos, una adoración que no es conforme a la voluntad de Dios, primero, Dios se arrepiente, se entristece con nosotros. E incluso versículo 13, ustedes pueden leerlo, algo allí mayor. Vean. Entonces, vino pues Samuel, y Saúl le dijo,
Bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Vean cómo es de hipócrita Saúl. Es que él tenía el deseo en el corazón. No, hermano, no es tu deseo según a lo que tú interpretas, es lo que Dios demanda. Y vean el 14. Saúl entonces dijo, pues que balido de ovejas y bramido de vacas es este. Yo oigo con mis oídos. ¿Qué había sucedido allí, hermanos? Acuérdense que ahí Saúl lo habían mandado a matar a esas personas. Habían matado, pero él no mata a todas las personas y le perdona la vida a quien, al rey de Amalek, porque el mandato está en el versículo 1, 2 y 3. Y vean el 3, ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún en el pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo. Él está diciendo que mate a todo. Entonces, hermanos, él no obedece a Dios, no obedece la palabra de Dios y todavía es hipócrita. Y vean, le dice a Saúl, no, bendito sea Dios. ¿Saben por qué nos quedamos con algunas ovejitas? Para sacrificarlas. No, hermano, eso no es. Por eso dice ahí, en ese versículo, esa adoración era a demonios. Esa adoración no era conforme a mi voluntad. Esa adoración mejor dásela a los adivinadores, a los brujos. A ellos dásela. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? La importancia de obedecer la palabra de Dios y la importancia de tener una adoración conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer a nosotros verdaderos adoradores. Oremos. Señor Jesús, damos gracias por esos ejemplos tan claros que tú tienes. Sabemos lo importante que es adorarte, porque es la esencia máxima y la prioridad máxima de un creyente verdadero, Señor. Hay muchas formas en este mundo estilizado, en este mundo que se ha formado para adorarte. Vemos nosotros muchos estilos, pero realmente es un pecado. El único estilo que tú demandas no son las emociones, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Porque así dice, la hora viene y la hora es, que los verdaderos adoradores adorarán en verdad. Es el conocimiento que tenemos de ti. Es el conocimiento de tus atributos, es el conocimiento de tu carácter. Y tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de santidad, tú eres un Dios de amor, de paz. Tú no eres un Dios de desorden, Señor. Y muchos de esos supuestos adoraciones es más un desorden, es una adoración a adivinadores, Señor. Te ruego, Señor, que nos libres de esa adoración. Que nos libres de caer en pecado, que nos libres, Señor, de venir al púlpito y dirigir a un pueblo santo cuando yo no estoy santificado, cuando yo no estoy en paz con, cuando yo no estoy realmente en paz con los demás, Señor. Líbranos, Señor, hipocresía de adoración y permítenos, Señor, corregir aquellas cosas que están mal en nuestras vidas para ser verdaderos adoradores. Habrá bendición y multiplicarás nuestras adoraciones en una adoración fragante. Y solo así, como dice en el Nuevo Testamento, podemos ofrecer sacrificio agradable, santo y puro, que es nuestro culto racional y lleno del Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.